Excelente día, familia de Radio Arcoíris de Amor. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y hermano en Cristo, Isaías Gil. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de devocional diario, uno más entre las llamas. La reflexión del día de hoy le he puesto por título: El llamado de Jesús al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Y lo estaremos tomando del Evangelio de Marcos, capítulo 1, de los versículos 14 al 20. Leemos: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Fin de la cita. Estimado oyente que me escucha, estamos delante de una escena bíblica cargada de enseñanzas espirituales y enseñanzas prácticas para nuestros días en el día de hoy. De hecho, son las primeras palabras y acciones que registra el Evangelio de Marcos acerca de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 15 de nuestra lectura dice: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús. El tiempo ha llegado. El tiempo anunciado durante siglos por los profetas de Israel en la antigüedad ha llegado a su hora. No hay más espera, no falta más tiempo. El tiempo es aquí y ahora, y el reino de los cielos ya está entre vosotros. Esto era algo que por generaciones judíos piadosos anhelaban ver con grande esperanza en sus corazones. Ellos esperaban que llegaría el día en que Dios levantaría al ungido, al escogido, al Mesías que lo libraría de todas sus calamidades, dándoles un sentido real y un propósito eterno a sus vidas. El profeta Isaías, en el capítulo 61 del libro que lleva su nombre, aproximadamente 750 años antes de Cristo, escribió esta profecía en referencia a Cristo y a su ministerio terrenal. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. 200 años más tarde, el profeta Zacarías nos da más detalles del advenimiento de este Mesías. Él escribió en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá sobre ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Pero, ¿qué significa exactamente el llamado que Jesús nos hace al arrepentimiento y a la fe? Tal vez se pregunte usted, estimado oyente. Bueno, comencemos por definir qué es arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de mentalidad que afecta nuestras emociones, nuestra forma de pensar y sobre todo nuestra forma de decidir, es decir, afecta nuestra voluntad. En otras palabras, que el arrepentimiento implique un cambio intelectual, emocional y en la voluntad, significa que el hombre, convencido por el Espíritu Santo y por la verdad de las Escrituras, logra entender que él es injusto delante de Dios y que todos sus pecados son injusticia. Es decir, sus pecados son una rebelión contra el Creador, una violación a sus mandatos y una ofensa directa e infinita contra el Dios soberano, lo cual trae aflicción y temor a su alma por su iniquidad y determinación por abandonar el pecado para seguir a Jesucristo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Un ejemplo bíblico de ese arrepentimiento lo vemos en David,
quien después de haber pecado contra Dios, ora al Señor y reconoce su pecado delante de Él, sus rebeliones, su propia maldad y su necesidad de perdón que solo Dios puede otorgar. Eso lo encontramos en el Salmo 51. Otro ejemplo de verdadero arrepentimiento lo observamos en los creyentes de la ciudad de Tesalónica, ya que, como escribe Pablo en su carta, cuando el Evangelio llegó a ellos, las buenas noticias de la salvación, en poder, en el Espíritu Santo y en la plenitud de certidumbre, todos los hombres de alrededor podían contar cómo los tesalonicenses se habían arrepentido y se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, el arrepentimiento conduce al hombre a alejarse del pecado y seguir a Cristo. Significa que el verdadero arrepentimiento requiere un cambio de vida total, una redirección de la voluntad humana, una decisión intencionada de renunciar a toda injusticia para perseguir en su lugar la justicia de Cristo. Es decir, el arrepentimiento no es una excusa para comenzar a pecar desde cero. No es borrón ni cuenta nueva, como decimos, sino un abandono total de la vida de pecado y volverse a Jesucristo para seguir sus pisadas. Hablando de este cambio de vida para seguir a Dios, el profeta Isaías dijo: deje el hombre pecador su camino, y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Por su parte, la fe salvadora es el conocimiento, la firme convicción y la confianza en la verdad que solo hay perdón y salvación en Jesucristo. En otras palabras, la fe salvadora es creer que Dios es el Creador santo y el juez de toda la creación, y que Él ha determinado que mi pecado es contra Él, que no puedo salvarme por mí mismo y que he de morir eternamente. El alma que pecare, ésta morirá. El Hijo no pagará por el pecado del Padre, ni el Padre pagará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así escribió el profeta Ezequiel en el capítulo 18 del libro que lleva su nombre. La fe salvadora es tener firme convicción de que no hay otro camino a la salvación y al perdón de mis pecados fuera de Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. La fe salvadora es creer de todo nuestro corazón la palabra que el Evangelio anuncia, que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que vino al mundo para vivir una vida perfecta, una vida de obediencia. Vino para ofrecer su vida a Dios, para ocupar el lugar de los pecadores en aquella cruz y recibir el juicio de Dios por mis pecados. Jesús vino a morir en mi lugar y resucitó al tercer día y venció la muerte y el pecado y me otorgó su justicia, y justicia que otorga a todo aquel que se arrepiente y confía en Él. La fe salvadora es creer en este Evangelio con los brazos y con el corazón abierto y confiar en Jesucristo para que Él sea mi Salvador, mi abogado, mi proveedor, mi protector, mi sustentador, mi consejero, mi Dios y mi Señor. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Andrés le hubieran dicho a Jesús que no? No quiero seguirte, Señor. Jesús hubiera respetado su libertad. Tenemos un ejemplo muy claro en el Evangelio, en el caso del así llamado joven rico, y como tantos otros ejemplos en las Escrituras. Ellos rechazaron el llamado del Señor. Aunque parezca mentira, Cristo, el Dios Todopoderoso, respeta humilde y mansamente la libertad del hombre. El Señor de todo cuanto existe se expone a que le digan que no. Él no meterá al cielo a nadie que no desee tener absolutamente nada que ver con Él. ¿Qué hará usted, estimado oyente que me escucha? ¿Se arrepentirá? ¿Creerá en el Evangelio o seguirá viviendo su vida como si Dios no existiera o como si nunca fuera a comparecer delante de Él? Bueno, te invito a que medite con seriedad en estas cuestiones. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Evangelio, Señor. Gracias por las buenas noticias de salvación que nos anuncia, Señor, que a pesar de que estamos separados de ti por causa del pecado, Señor, tú a través de Jesucristo nos has abierto un camino nuevo, Señor.
un camino hacia ti, Señor. Gracias, Señor, porque a través del Evangelio vemos tu buena voluntad, Señor. A través del Evangelio conocemos que tú viniste a buscar y a salvar a los que se habían perdido, Señor. Porque de tal manera amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Sin embargo, esta salvación está condicionada a la fe y al arrepentimiento. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque rehúsa a creer en el unigénito Hijo de Dios. Oh, amado Dios, te ruego por cualquier persona, Señor, que esté escuchando en este momento. Te pido que seas con ellos. Te pido que le ayudes en su incredulidad, así como oraba el apóstol Pedro, Señor. Convéncelos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y atráelos hacia ti con lazos de amor, para que puedan ver, Señor, su necesidad delante de ti, Señor, y tú les puedas perdonar y dar esa vida abundante que tú prometes en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizarnos. Es mi deseo y oración que sus estudios y reflexiones les sea de bendición para cada uno de ustedes y sus familias, y los ayude en su entendimiento y conocimiento en el Rey y Salvador del mundo. Y si Dios nos lo permite, nos estaremos reencontrando próximamente en nuestro encuentro de devocional diario, uno más entre las llamas. Dios les bendiga.